Hola mis queridos amigos de Escorpio, bienvenidos al Eli Astral Tarot para mejorar tu vida. Hoy estamos en compañía de Chidi, uno de nuestros gatitos del refugio de animales que apoyas cuando te suscribes y ves nuestros videos, también cuando nos compartes. Bueno, qué alegría estar leyendo hoy para ti, es un honor para mí de verdad. Y hoy el arcángel Gabriel te dice: espera paz y abundancia. Tú y yo nos encontramos y no te darás cuenta tan claramente, pero sabrás que es mi influencia la que te ayuda y te inspira a seguir. Viene una etapa de paz y abundancia en tu hogar. Mira qué mensaje tan bonito. Te están diciendo de verdad que viene mucha paz y mucha abundancia y mucha prosperidad no solo para ti. Yo lo creo. Por eso te invito a que lo escribas y lo decretes en los comentarios. Mi hogar está lleno de paz y abundancia. Escríbelo ya mismo, porque cuando día a día comenzamos a hacer todos estos decretos y afirmaciones, esto eleva nuestra vibración y la del planeta, y con ello atraemos mejores cosas a nuestra vida y a la vida de los que nos rodean. Bueno, pasamos a hacer tu lectura. Hoy es general, toma lo que te resuene, el resto déjalo marchar, suéltalo al universo. Si quieres una lectura privada conmigo, en mi primer comentario y en mi descripción están mis datos de contacto. Sepárala con tiempo. La lectura del día de hoy tiene dos partes. Primero voy a hacer una lectura energética, ver cómo está la energía del signo Escorpio en general. Vamos a ver qué rituales, qué hay por trabajar por allí, qué bloqueo, qué podemos hacer. Y segundo, vamos a ver amor. En cuanto a energía, te dice: tu inspiración te lleva al más allá. Esto me habla acerca de creatividad, mucha creatividad. ¿Sí? En estos días, tu energía puede desbloquearse a través de pintar, escribir, cantar, todo lo que implique crear, creatividad. También me dice: trabaja chakra número 2, color naranja, elemento agua, chakra sacro. ¿Sí? Entonces mira que me dice si sientes un estancamiento en tu capacidad para crear los sueños, las metas, si te sientes como estancado, trabaja este chakra. Bueno, tu segunda lectura energética te dice: no te culpes, rectifica. Wow. Mira que si algo de verdad nos drena y nos roba muchísima energía, es mantenernos atados o anclados a la culpa. Sí, a veces somos más fáciles y prácticos para perdonar a otros, pero con nosotros mismos somos muy duros. Entonces te están diciendo que trabajes esta parte, que es bien, bien importante. El perdonarte y el sanarte a ti mismo te va a permitir desbloquear tu energía. Tu tercera carta de lectura energética te dice lo siguiente: fecunda al mundo con tu amor. Esto es cuarto chakra, ¿ok? Y elemento agua. Entonces, mucha agua, ¿no? Vemos por todo lado. Te haría súper bien si en estos próximos días puedes ir a un río, a una cascada, al mar. Si no tienes ninguna de esas posibilidades, haz un ritual bien bonito en tu ducha. Imagina cómo, coloca una música bien linda de meditación y luego imagina cómo se va yendo toda esa energía negativa. Cómo desde tu chakra de la coronilla comienza a bajar hasta tu chakra raíz y comienza a limpiarte y te sientes descargado. También puedes utilizar sal de mar en esta limpieza. Bueno, eso me están diciendo respecto a tu parte energética, que es bien importante. Me dicen estos días: esencia de menta, color azul, te ayudaría muchísimo a armonizar espacios, lugares, ropa. Piedra lapislázuli también, y ojo de tigre, ¿sí? No sé por qué, pero me hablan acerca de todas estas cositas que energéticamente esta semana te pueden ayudar mucho.
Bueno, pasamos ahora a ver lo relacionado con amor. Y bueno, vean, te invito a suscribirte, a activar la campanita para que apoyes a Chi y además para que nunca te pierdas nuestros horóscopos. Bueno, iniciales importantes, la A, la N. Estamos en Facebook, Instagram, YouTube y TikTok. La letra C, la letra B y la letra D. Puede ser inicial del nombre, del apellido, de la forma como le dicen a esta persona especial. Signos importantes estos días. Tenemos Leo, Aries, Acuario, Tauro, mucho signo fuego, ¿no? Y Sagi. Eso estaba hablando y mira, ¡pum! Si quieres una lectura donde se separen conexiones y solteros, puedes ir al especial amor. Alguien que está lejos, porque esto es una carta de distancia física, te está pensando, ¿sabes? O una persona con quien en este momento hay contacto cero. Esto puede ser distancia física o distancia emocional. Sin embargo, avanza hacia ti. Es una carta de progreso, es una carta de avance. Entonces me gusta mucho. No le vayas a buscar a esa persona en estos días. Deja que te busque, deja que te extrañe un poquito. Mira que de hecho aquí me aparece la carta del 6 de copas. Y es una carta que me habla acerca de nostalgia, ¿no? Alguien que está diciendo, me acuerdo cuando yo estaba con Escorpio, me acuerdo cuando Escorpio me consentía, me acuerdo hasta de Escorpio en la cama. Sí, es mucha nostalgia, muchos recuerdos. Entonces déjalo, no le vayas a buscar. Decían las abuelas, hágase desear, mamita. Pero sí, o sea, de verdad, hazte extrañar. De hecho, esta carta de la Reina de Espadas también representa la ausencia. Entonces, nada, ojo pues ahí, o sea, hacerte extrañar. Por acá tenemos este 7, me dice, es una carta de éxito y de triunfo, ¿no? Entonces, tranquila que de esto va a salir algo bonito, va a salir algo bueno, va a salir algo positivo. Por un lado me dice, en este tiempo de distancia cultiva el amor propio. Trabaja en ti, aprovecha para estar bien contigo mismo. Y por otro lado me dice, va a salir un amor fértil. Y ojo que esto puede estar hablando de llegada de bebés o de relaciones que dan frutos bien bonitos, bien interesantes, frutos del espíritu. Sí, es la realización de ese sueño, la alegría. Bueno, veamos qué más nos quieren clarificar. Tenemos la carta de la muerte. Esto es cuando no se ha dado un cierre de manera definitiva. Entonces no pierdas la esperanza, ¿sí? No pierdas la esperanza de que realmente si están en contacto cero las cosas se puedan dar. Tenemos por otro lado esta carta, este 5 de oros o 5 de pentáculos, que es una carta que me habla acerca de cómo esta persona pues piensa mucho como en cada error que de pronto ha hecho que tú tomes una especie de distanciamiento de él o de ella. Entonces déjala porque esta lectura va para hombres, para mujeres, en general para todas las personas, pero permítele pensar, reflexionar y recapacitar en ese tiempo, ¿sí? Entonces la carta de estar pensando en esos errores. También puede ser que el error fue tuyo y te sientes como muy culpable y por eso a nivel espiritual también te están hablando y te están diciendo tus guías, no te culpes, rectifica. Esto puede ser una lectura en espejo y cuando uno habla de, digamos, como de errores en pareja, no netamente habla de infidelidades. Puede estar hablando también de cuando a veces uno es muy orgulloso o de pronto a veces uno responde mal. Si me entiendes, son como tantas cosas, pero en general es un tiempo de amor propio, de reflexión, de perdonarse a uno, de sanar para reconectar, porque de todo esto va a salir un triunfo y felicidad, ¿sí? Entonces no te me olvides de esa parte. Veamos qué nos quiere decir el oráculo en este momento.
y te dice lo siguiente. La carta del faro, no pongas en duda tu valor, ¿sí? Tu valor de cuánto vales tú y tu valor de coraje. Tú puedes con todo, porque tú eres, mejor dicho, un diamante. Eres hermosísimo, eres hermosísima. Quiero que ya mismo te quedes en la meditación para traer paz, abundancia y amor a tu vida y que luego vayas a tu signo ascendente. Si no le conoces, quiero que vayas a Capri. Recuerda suscribirte, activar la campanita, dejarnos un like y un comentario. Gracias de parte de Chidicín y sus hermanitos. Comparte este video para que nos apoyes. Estamos en Facebook, Instagram y TikTok y YouTube. Y separa con tiempo tu lectura de pago. Bendiciones. Bueno, en este momento vamos a dar inicio a la meditación de la semana. Vas a cerrar tus ojitos allí donde te encuentres. Y vamos primero que todo a dar las gracias, porque siempre cuando agradecemos somos privilegiados, somos bendecidos, porque no todas las personas que iniciaron la semana pasada la pudieron terminar con vida, ¿sí? Entonces en este momento queremos agradecer a Dios, al universo, a la Madre Tierra, a nuestros ancestros por habernos cuidado, por guiarnos un día más, una semana más, un mes más. Agradecemos en este momento por la posibilidad de este día de hoy abrir nuestros ojitos, poder respirar, poder caminar, poder hablar, estar escuchando los pajaritos, a las personas que tenemos cerca, poder ver, poder disfrutar de cada uno de nuestros sentidos, tener la capacidad de poder llevar alimento a nuestra boca. Agradecemos en este momento y la meditación del día de hoy declaramos que aceptamos nuestro valor, aceptamos y decretamos que somos creación del universo. Decretamos en este momento para nuestra vida que somos abundantes, que somos prósperos, que no hay ninguna debilidad u obstáculo que nos impida llegar a nuestros objetivos, a nuestras metas. Quiero que en este momento visualices cuál es la situación que quieres crear para estos próximos días. Quiero que te imagines como si ya lo estuvieras logrando y como si la persona a la que más alegría le dé que tú consigas eso llega a felicitarte, llega a darte todas las buenas nuevas, un abrazo enorme diciéndote cuánto le alegra que tú lo hayas alcanzado. Quiero que en este momento tú decretes lo siguiente: la gracia que hay en mí crea milagros a mi alrededor. La gracia que hay en mí crea milagros a mi alrededor. La gracia que hay en mí crea milagros a mi alrededor. Abro mis alas para volar alto. Abro mis alas para volar alto. Abro mis alas para volar alto. Acepto mi valor. Acepto mi valor. Acepto mi valor. Gracias, universo, porque hecho está, hecho está, hecho está. Ahora cree que lo que has pedido lo has recibido. Bendigo tu semana. Te invito a suscribirte, activar la campanita, darle like, dejarnos un comentario, porque así apoya nuestro refugio de animalitos rescatados. Bendiciones.